Muy buenas tardes, bienvenido a su rendimiento. Se busca fomentar un entorno educativo donde los alumnos desarrollen habilidades y emociones que se sientan comprendidos y puedan expresar sus sentimientos, promoviéndose un aprendizaje integral que valora la dimensión humana y psicosocial del estudiante. Es decir, que la afectividad es una parte fundamental de la experiencia humana que acompaña el pensamiento y la acción, no es una facultad neutral. Las emociones afectan directamente el rendimiento académico, la motivación y la creación de un clima de aula positivo. En pedagogía, dice que la pedagogía afectiva promueve el desarrollo de la inteligencia emocional, permitiendo a los estudiantes comprender, regular y expresar sus emociones de manera saludable. Un ambiente afectivo fomenta la cooperación, la empatía y el respeto entre estudiantes y docentes. Creando un espacio de crecimiento personal y de alegría. Y escuchen esta noticia. El educador, a través de su propia afectividad, debe ser un modelo que enseñe a gestionar los sentimientos, generando un espacio de creación, diálogo y comprensión. ¿Qué nos dice la compañera María Claudia Herrera desde Cartagena de India con el siguiente principio, la espontaneidad? Claro que sí, compañera Marlis. Hablando acerca de la espontaneidad, es una característica de la educación o del aprendizaje que ocurre de forma natural, libre y sin una planificación o coacción externa, y se manifiesta en la autenticidad y la vivencia del momento presente. Esto implica que el alumno desarrolle sus habilidades de manera innata y creativa, guiado por sus propios intereses, con un docente que facilita el proceso en lugar de imponerlo. Se debe respetar y permitir espacios que promuevan intereses y representen sus temas de interés para el aprendizaje. La espontaneidad permite una adaptación a los intereses y a las necesidades del estudiante. Se facilita el aprendizaje cuando el docente actúa como un guía, organizando el ambiente y las actividades para que los alumnos puedan explorar y descubrir sus propias habilidades. Y el centro del proceso educativo es el estudiante, que desarrolla sus capacidades y que desarrolla sus talentos de forma autónoma. El aprendizaje se integra en situaciones cotidianas y se enriquece a través de la interacción social y la experiencia del entorno. Se busca que el estudiante se exprese con libertad y busque las maneras de poder hacerlo sin temor a ser juzgado y sin temor a pensar que no puede hacerlo. Hoy le vamos a presentar a nuestra reportera, Carolina Durán, quien nos va a decir acerca de la socialización. Carolina Durán se encuentra en el lugar de Santa Marta. Adelante. Claro que sí. No solo como reportera, sino como especialista en pedagogía, puedo decirles que la socialización es indispensable. Este es un principio pedagógico indispensable en el aula de clases, ya que consiste en el proceso mediante el cual una persona aprende e interioriza las normas, valores y comportamientos de la sociedad, adaptándose a ella y participando de manera efectiva en grupos sociales. Por ende, es indispensable que desde que nosotros nacemos estemos socializando con otros seres humanos, porque
Este principio pedagógico se enfoca en guiar al individuo para que desarrolle habilidades sociales, inteligencia emocional y un sentido de pertenencia, reconociendo que cada persona es un ser social. Desde su nacimiento necesita la interacción con otros para su pleno desarrollo. Este proceso se lleva a cabo a través de la interacción con diversos agentes sociales, como la familia, la escuela. Implica que el individuo asimila y hace propios los elementos de la cultura de su entorno. La socialización es un proceso que dura toda la vida y aunque es muy intensa durante la infancia, cuando se sientan las bases de las habilidades sociales y emocionales. La pedagogía lo que realmente busca en este principio pedagógico es que la socialización permita al individuo adaptarse a su medio social y cultural, manteniendo un equilibrio personal con su entorno. Esto ayuda a la formación, la identidad individual y colectiva al permitir la identificación con normas, valores y compartidos. A estas lindas presentadoras, Marlis Torres y María Claudia Herrera, puedo decirles que una buena socialización, especialmente en la infancia, es correlacionada con una mayor capacidad para la comunicación, la empatía y la adaptación a los cambios. Al interactuar con grupos, el individuo desarrolla un sentido de pertenencia, lo que es vital para el bienestar y la participación activa en la sociedad, fomentando el trabajo colaborativo. ¿Cómo se aplica este principio pedagógico en el aula de clases? Pues fomentando el trabajo colaborativo, la interacción social y el aprendizaje de normas y valores a través de actividades grupales, la participación en debates, el intercambio de ideas, la construcción de un ambiente de respeto mutuo. Este principio pedagógico es sumamente importante para aplicar en el aula de clase. Por eso, en esta noticia le decimos hoy, no deje de practicarlo. A todo docente que está viendo esto, aplique todos estos principios pedagógicos porque se van a aprender mucho. Le dejo el espacio a mi compañera Marlis Torres Forero, que nos habla con el principio el desarrollo progresivo desde Bello, Antioquia. Claro que sí. Gracias a nuestra experta en pedagogía, Carolina Durán, continuamos con este tema que realmente no queremos que queden dudas acerca de los principios pedagógicos. Y otro principio pedagógico es el desarrollo progresivo. Es tan importante como los otros. Escuchen bien esto. Es importante atender que el niño no es un adulto. O sea, que debemos entender que el niño no es un adulto, que es un ser que está en desarrollo y formación, que debe tener en cuenta las edades y niveles educativos para poder desarrollar actividades adecuadas a sus necesidades. Tome nota de esto. El desarrollo progresivo, este principio pedagógico, postula que el aprendizaje y la formación deben ser un proceso continuo y secuencial, donde los contenidos y las habilidades se presentan de manera gradual, pasando de conceptos simples a otros más complejos, adaptándose a las capacidades y el ritmo individual de cada estudiante para potenciar su desarrollo integral a lo largo del tiempo. Una de las maneras de aplicar este principio pedagógico en el aula es realizando las actividades contenidas y evaluaciones se diseñan para ser introducidas en niveles de dificultad creciente. Es decir, que yo debo identificar, si soy docente, cuáles son las necesidades que tiene cada estudiante para poder aplicar lo que es el desarrollo progresivo. Pero queremos dejarlos ahora con nuestra compañera María Claudia, para que ella nos diga lo que significa, en qué consiste el principio pedagógico, que es la actividad. Escuchen esto porque es sumamente importante, está haciendo tendencia en redes sociales. Con ustedes.
Claro que sí, Marlis Torres. Y desde la hermosa ciudad de Cartagena de Indias queremos continuar con este hermoso tema, principios pedagógicos. Otro principio pedagógico sumamente importante y que no debe pasarse por alto en el aula de clases. La actividad se refiere a la participación activa y protagonista del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, promoviendo el aprender haciendo. Promover haciendo, a través de la exploración, el juego y la experimentación para que los conocimientos sean significativos y contextualizados. Este principio impulsa la autonomía, la reflexión y la construcción del conocimiento mediante la interacción del estudiante con su entorno y sus pares. Este principio pedagógico tiene unas características sumamente importantes. Una de ellas es el protagonismo del estudiante. Aprender haciendo, conexión con la realidad. Cuando el protagonista es el estudiante, se tiene una buena educación. Cuando se aprende haciendo, porque teniendo presente que no todos aprendemos cuando vemos. Tenemos cabezas, mundos diferentes. Por ende, se debe aplicar este principio que es la actividad. El desarrollo integral, autonomía y responsabilidad. Se debe enseñar a los estudiantes a ser responsables. También se debe usar recursos y espacios, contextualización, fomentos del diálogo y la reflexión. Se debe mucho dialogar con nuestros estudiantes y se debe llevarlos a que puedan reflexionar sobre lo que es este principio pedagógico, como es la actividad. Este principio pedagógico tiene una manera muy particular de aplicarla en clase, porque se aplica de la siguiente manera: diseñando proyectos, experimentos e investigaciones y juegos que desafíen al alumno a interactuar con su entorno, expresar sus ideas y resolver los problemas. E investigaciones y juegos que desafíen al estudiante a interactuar con su entorno, expresar sus ideas y resolver problemas, promoviendo el aprendizaje integral. Contextualizado. Para integrar el principio de actividad se pueden emplear diversas estrategias. Una de las maneras de fomentar estas estrategias en el aula de clase con el principio significa que plantear preguntas motivadoras que inicien un proyecto de investigación. Cuando se plantean preguntas que el estudiante queda como que, ¿qué pasó aquí? Entonces lo que lo lleva es a investigar. Cuando se le llevan métodos, palabras nuevas, lo lleva a investigar. Que lo dejen con esa cosita de que no sé qué es, pero tengo que averiguarlo. Allí se insta al estudiante a que pueda tener ese espíritu de investigación. También otra estrategia es ofrecer materiales y recursos para que los estudiantes experimenten directamente con ellos como experimentos. Otra estrategia que puede realizarse es proporcionar oportunidades para que los alumnos observen, toquen, pesen y exploren objetos. Es importante este principio pedagógico. Ahora los quiero dejar con nuestra compañera Carolina Durán. Ella les tiene el siguiente principio pedagógico. Atentos. Teniendo presente que nuestra compañera Carolina Durán no solamente es reportera, también es experta en pedagogía. Por eso la traímos hasta Noticias Pedagógicas MT, para tener presente y claro lo que son los principios pedagógicos. Adelante nuestra compañera Carolina Durán. Claro que sí. Como experta en pedagogía, puedo decirles que todos estos principios que se han aplicado son excelentes para el aula de clase, pero podría decirles que faltan otros principios pedagógicos súper importantes para aplicar con nuestros alumnos. Por ejemplo, el principio del modelamiento. Nosotros tenemos que entender que como docentes podemos llegar a ser modelos para nuestros estudiantes, que ellos podrían estar imitando lo que nosotros hacemos, que somos un ejemplo a seguir, que somos como ese
ese alto al que ellos quisieran llegar un día, pero eso es lo que nosotros tenemos que inspirar en nuestros estudiantes. Este principio plantea que yo como docente soy un modelo y que es la demostración directa de un concepto o habilidad compleja por parte del docente con el fin de que los alumnos comprendan y puedan producir. Este principio consiste en la descomposición de tareas complejas en pasos muy pequeños y manejables para guiar el aprendizaje, promoviendo la construcción de conocimiento y del desarrollo de habilidades en los estudiantes de manera estructurada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros cogemos las tareas que parecen complicadas, las vamos descomponiendo en pasos pequeños para que nuestros estudiantes sepan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y en qué momento lo van a realizar. Manera de aplicar este principio del modelamiento en el aula de clases. El docente muestra cómo se realiza una habilidad o se aborda una tarea. Por ejemplo, un profesor puede modelar la escritura de un ensayo explicando su proceso de pensamiento mientras escribe. En este momento quiero dejarla con nuestra compañera Marlis Torres, quien nos tiene un informe acerca de lo que es el pensamiento Una manera de aplicar este principio pedagógico, que es el modelamiento, es que el docente muestra cómo se realiza una habilidad o se aborda una tarea. Por ejemplo, un profesor puede modelar la escritura de un ensayo explicando su proceso de pensamiento mientras escribe. Quisiera dejarlas con una transeúnte que una manera de aplicar este principio pedagógico, que es el modelamiento, es en el aula de clase, es que el docente muestra cómo se realiza una habilidad o se aborda una tarea. Por ejemplo, un profesor puede modelar la escritura de un ensayo explicando su proceso de pensamiento mientras escribe. Quisiera dejarles con una manera de aplicar este principio pedagógico en el aula de clase, el principio pedagógico del modelamiento, es que el docente muestra cómo se realiza una tarea o se aborda una actividad. Por ejemplo, un profesor puede modelar la escritura de un ensayo explicando su proceso de pensamiento mientras escribe. Nos gustaría dejarlos con una transeúnte que quisiera escuchar la opinión de las personas que están aprendiendo acerca de este tema, lo que es principios pedagógicos. Buenas tardes, mi nombre es Yurisa Peñuela y quisiera reconocerles al noticiero de Noticias Pedagógicas que han hecho un excelente trabajo explicándonos acerca de lo que es los principios pedagógicos. Hemos aprendido muchísimo y nos gustaría seguir escuchando principios pedagógicos. Gracias a nuestras reporteras que nos han hecho un excelente trabajo explicando un poco acerca de lo que son los principios pedagógicos. Pero queda otro principio pedagógico muy importante que no debe dejarse de aplicar en el aula de clases y que es fundamental para que los niños y estudiantes puedan obtener toda la información necesaria y asegurarnos de que quede clara en cada una de sus mentes. El principio pedagógico, el juego, es la base de todo aprendizaje. El juego es una actividad fundamental y natural en la vida del niño y niña, que no es solo un medio para aprender, sino una forma intrínseca de conocimiento, siendo una herramienta espontánea, motivadora, que facilita la adquisición de competencias sociales, emocionales, cognitivas, motrices, necesarias para un desarrollo integral. Una manera de aplicar este principio pedagógico en el aula de clases es estableciendo objetivos claros, que se pueda dejar claro, muy claro, lo que se quiere llegar a hacer y lo que se quiere dejar entender con este principio. Crear un reto específico, definir las reglas. No se pueden dejar de tener reglas. Todo juego debe tener reglas. Utilizar sistemas de recompensas, fomentar la creatividad
y la interacción. Un ejemplo claro para aplicar este principio pedagógico en el aula de clases es el siguiente. Aplicando juegos de rol, juegos de preguntas y respuestas, reacciones de juegos, circuitos de aprendizaje, simulaciones educativas. Queremos finalizar con este principio pedagógico que es el último, no menos importante, que es la individualización. Nosotros, o todo el que desea ser docente, debe tener claro que nadie pierde su individualidad. Teniendo en cuenta lo presente, todos somos seres humanos diferentes, aprendemos en tiempos diferentes, por ende, no todos los estudiantes aprenden el mismo día que se imparte una clase. Es decir, el docente debe buscar la manera en la que todos entiendan, aunque debe tener claro que no todos entienden al mismo tiempo un tema establecido en un mismo día. Este principio consiste en reconocer y adaptar la enseñanza a las características, necesidades, intereses y ritmos únicos de cada estudiante. Su objetivo es que cada alumno, como ser diferente, pueda desarrollar sus potencialidades y alcanzar la plena autorrealización mediante experiencias de aprendizaje diseñadas a la medida de sus fortalezas y debilidades. Y una manera de aplicar este principio en el aula de clases es que se debe tener un seguimiento y una adaptación. No debe dejarse de lado lo que son las rutinas y rutas personalizadas, flexibilidad curricular, fomento de autonomía, uso de recursos. Este ha sido el tema de hoy, principios pedagógicos, recordando un poco que deben ser empleados en el aula de clase, como es lo que es la afectividad, la individualización, lo que es el modelamiento, lo que es la actividad. Son sumamente importantes para aplicar en el aula de clases. El juego no se debe dejar de lado. La afectividad, la espontaneidad, el desarrollo progresivo, todos estos son principios pedagógicos que se deben aplicar sí o sí para tener un buen rendimiento y tener la certeza de que se tuvo una buena clase. No siendo más, lo dejamos con la programación siguiente. Buenas noches, el Señor les bendiga, nos vemos mañana a esta misma hora. Bendiciones.